Una voz en el pozo. Nuestro misionero de esta mañana viene desde Libreville, Gabón, y nos cuenta la historia de Emma. Dice nuestro misionero que el tío de Emma era un hombre muy malo. Cuando sus hijos se iban a la escuela, Emma tenía que quedarse en casa a limpiar y hacer labores del hogar, como lavar ropa, preparar la comida. Emma se preguntaba por qué ella no podía ir a la escuela. Ella tenía muchas ganas y muchos deseos de asistir también a la escuela. Pero su tío le decía, ¿por qué habrías de ir tú a la escuela? Eres una tonta. Así que Emma se sentía muy triste porque ella no podía asistir a la escuela. Pero, ¿saben? A pesar de que Emma llevaba una vida triste, ella en el fondo de su corazón, ella sentía que alguien la amaba. ¿Saben? En una ocasión, Emma se levantó tarde. Se levantó tarde para realizar sus labores que ella tenía que realizar cada día. Y su tío se enojó mucho con ella. ¿Y saben qué hizo el tío de Emma? Estaba tan enojado que le dijo, ahora verás, te voy a dar un castigo. ¿Y saben qué sucedió? El tío de Emma la lanzó a un pozo que era muy, muy profundo. Emma apenas tenía la edad de 7 años. ¿Qué tanto puede medir un niño de 7 años? Un poquito más de 1 metro, pues dice nuestro misionero que Emma no alcanzaba a tocar con sus pies el fondo de ese pozo. Así que Emma estaba muy, muy asustada y no sabía qué hacer. Estaba desesperada, el agua estaba muy, muy fría, pero en esa desesperación, Emma escuchó una voz muy suave, pero a la vez firme, y la voz le decía, no tengas miedo, todo va a estar bien. Abrázate de ti misma para que puedas mantener el calor. Emma pasó en el pozo todo el día. Nos cuenta el misionero que Emma sabía nadar. Y gracias a eso, Emma pudo mantenerse flotando durante todo ese tiempo. Al cabo de muchas horas, ya en la tarde, cuando la tía de Emma llegó a casa, le preguntó al tío, pues, ¿dónde estaba Emma? Porque llegó y no la vio. Entonces, el tío le dijo, pues, que la había lanzado al pozo. La tía de Emma estaba muy, muy asustada. Incluso ella pensó que Emma había muerto, porque ¿cómo una pequeña de tan solo 7 años podría sobrevivir todo un día completo a la profundidad del pozo? Sin embargo, para su sorpresa, cuando la tía fue a buscarla al pozo, se dio cuenta que Emma seguía con vida. Así que ella pudo sacarla con una cuerda. Después de esto, el tío de Emma también estaba sorprendido, pero después de este incidente, el tío estaba aún más enojado con Emma porque no entendía cómo había logrado sobrevivir. Así que la trataba aún peor que antes. Y eso hacía sentir muy mal a Emma. Un día, Emma escuchó que tocaron a su puerta y era un hombre cristiano, era un hombre adventista. El misionero no menciona el nombre de esta persona que visitó a Emma, pero dice que este hombre que fue a visitarla le habló de Dios, le habló del amor de Dios. Pero Emma le dijo, ¿cómo puede Dios amarme? Yo llevo una vida muy triste. Yo soy muy infeliz. Pero, ¿saben? El hombre le dijo, no importa, aunque tú mueras
en este mundo, tú puedes tener una vida eterna. Entonces, Emma comenzó a interesarse, yo puedo tener una vida eterna. Entonces, este hombre le habló del amor de Dios, le habló del sacrificio que Jesús había hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Y así fue como Emma conoció el Evangelio. Así Emma conoció más de Jesús y ella entendió, ella pudo comprender que esa sensación que ella tenía de que alguien la amaba era tan real porque era Dios que en todo momento la había cuidado y la había protegido a pesar de toda esa vida de tristeza que ella había llevado. En la actualidad, Emma tiene 23 años y saben, dice nuestro misionero que Emma está por terminar la escuela secundaria. Emma está muy feliz de poder cumplir su sueño de estudiar. Y Emma sabe que ella es valiosa para Dios, que ella no es ninguna tonta, que ella sí vale y vale mucho porque Dios la ama. Parte de nuestras ofrendas para este 13º sábado servirán para cumplir con algunos proyectos que se tienen en Gabón. Apoyemos con nuestras ofrendas porque aunque nosotros no podamos estar físicamente para ayudar a las personas, nuestras ofrendas son muy útiles para ayudar a todas esas personas. Y sin duda que Dios bendice esas ofrendas que son recibidas. Feliz sábado. Muy bien, feliz sábado para todos los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta mañana para el repaso de nuestra lección. Sé que todos ustedes han estudiado en casa todos estos días, así que va a ser muy fácil poder dar esta lección para que todos podamos comprender. Me siento muy contenta de que podamos juntos poder repasar y poder en este día abrir las Biblias para poder estudiar más. Y claro, en esta mañana vamos a estudiar la lección número 8 que lleva por título Un encuentro frente a la zarza. Y saben, es una lección que hemos estado estudiando y que hemos aprendido muchas cosas, pero me gustaría enfatizar ciertas cosas importantes, cosas que son prácticas para nuestra vida y que es importante que tomemos en cuenta para poder llevarlas a la práctica en nuestro diario vivir. Primero vamos a hacer una oración. Les voy a invitar a que inclinen su rostro y oremos. Querido Dios, en este momento que vamos a estudiar y repasar la lección que hemos estudiado durante la semana, pedimos que tú nos des sabiduría para hacer las cosas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Quédate con todos los alumnos de este departamento de menores, bendíceles, Señor, que no pierdan el deseo de aprender más de ti. Gracias por todo lo que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, vamos a empezar esta lección, no sin antes decirles que tengan a su mano la lección para estar repasando junto conmigo. Si tienen la Biblia, de igual forma podemos ir buscando en Éxodo capítulo 4 para poder entender lo que vamos a hablar. Quiero dividir en 3 partes esta lección de escuela sabática. Me gustaría que pensáramos ¿en qué partes lo vamos a dividir? Bueno, son 3 preguntas que vamos a hacer. La pregunta número 1 es, ¿cómo empleó Moisés sus dones en Egipto? La pregunta número 2, ¿cómo empleó Moisés sus dones en el desierto? Y la pregunta número 3 es, ¿cómo le enseñó Dios a usar esos dones cuando estuvo en la zarza? Así que todo tiene que ver con dones. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Me gustaría que todos estuviéramos en nuestra Biblia en Éxodo 4. Por favor, Éxodo capítulo 4, lo tengamos listo para cualquier cosa que necesitemos ver en ese capítulo. Muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo empleó Moisés sus dones en Egipto? Ustedes saben que Moisés, desde pequeño, fue criado en Egipto en el palacio por la princesa, ¿verdad? Y entonces Moisés fue rescatado del río Nilo
por la hija del faraón y se educó en la corte como un futuro sucesor del trono de Egipto. Número uno, Moisés fue educado como un príncipe. Imagínense esa escena. Fue un niño que se encontraron, al cual la princesa le favoreció porque quería tener precisamente ese niño y le educó conforme a las costumbres de Egipto. Pero no solo lo educó, sino que lo formó como un posible heredero del trono de Egipto. Imagínense a Moisés siendo guiado en todas esas ciencias de Egipto. Fue adiestrado en toda la sabiduría de los egipcios. Tenía gran capacidad como dirigente de los ejércitos. Así que había recibido clases de diferentes personajes y maestros en Egipto. Tenía una muy buena educación Moisés, hablando de lo que Egipto enseñaba. Dice que Dios usó la educación en Egipto para adiestrar al futuro caudillo de su pueblo. De alguna forma, lo que Moisés aprendió en Egipto para liderar a un ejército, Dios lo usó para después este hombre liderar a su pueblo, al pueblo de Dios. Qué interesante es cómo Dios nos prepara sin saberlo a lo largo de nuestro camino. Dice que los ángeles instruyeron a Moisés diciéndole que él sería el caudillo que libertaría a Israel de Egipto. Así que Moisés fue un libertador. Moisés fue aquel que se preparó desde niño para salvar al pueblo de Dios. Moisés entonces recibió muchos dones, muchos, que lo llevaron a tener grandeza intelectual y destacarse como un gran historiador, como un gran poeta, filósofo, como un gran general y como un legislador. O sea, Moisés estaba sumamente preparado para poder ser un líder. Realmente Moisés tenía todas las facultades necesarias para reinar Egipto. Pero el plan de Dios no era que él reinara Egipto. Vamos a ver que más adelante alguno de estos dones que empleó en Egipto fue que desgraciadamente Moisés no contó con Dios a la hora de usar esos dones para liberar a Israel. No contó con Dios para usar esos dones, sino dice que causó la muerte de un hombre y tuvo que desterrarse al desierto. Moisés no pudo, todos esos dones que tenían de nada le sirvió, porque en el momento que él quiso salvar a los israelitas, cometió un pecado grande, asesinó, dio muerte a una persona y entonces se tuvo que ir al desierto. Vamos entonces a ver, vamos a ir pasando a esta otra sección, cómo Moisés empleó sus dones en el desierto. Moisés tuvo dones en Egipto y ahora vamos a verlo en el desierto. Entonces Moisés dice que llegó a Arabia y encontró asilo en casa de Jetro. Jetro era el sacerdote de un lugar llamado Madián y también adoraba al Dios verdadero. Así que llegó Moisés y se quedó en Madián, en la tienda, en la casa de Jetro. Y casualmente Jetro adoraba a Dios. Y esto dio para que conociera a la hija de Jetro y se casara con su hija que se llamó Séfora. Estoy seguro que tú sabías cómo se llamaba la esposa de Moisés. Así fue, Séfora. ¿Y a qué se dedicó Moisés, niños? Bueno, Moisés fue pastor de ovejas. ¿Durante cuánto tiempo fue pastor de ovejas? A ver, si recuerdas haber estudiado la lección, te acordarás que fue durante 40 años que se dedicó a cuidar ovejas. O sea, Moisés, pensemos un poquito en la vida de Moisés. Había estado en Egipto, había sido criado como un príncipe. Imagínense los príncipes, no creo que ellos se levantaran y empezaran a trabajar. Me imagino que tenían muchos sirvientes, los que les llevaban la comida, los que le lavaban los pies, los que le hacían todo, ¿verdad? Pero ahora la vida de Moisés dio un giro de 180 grados porque al momento de querer usar sus dones para él hacer una buena obra, terminó haciendo una mala obra. Esto lo llevó a irse al desierto. Cuando llegó al desierto, se casó con Séfora y entonces su vida cambió porque ahora él era el que se levantaba temprano para cuidar a las ovejas de su suegro Jetro. Bueno, entonces durante 40 años fue pastor de esas ovejas.
Allí aprendió a desarrollar la fe. Así es, Moisés aprendió a desarrollar su fe, aprendió a ser abnegado y aprendió a ser paciente, a ejercer un cuidado paternal sobre los necesitados, a obedecer y a controlar sobre todo sus pasiones. Si recuerdan, cuando él decidió matar a aquel egipcio, fue porque su mismo temperamento vio que no era justo lo que estaba sucediendo y él quiso tomar justicia por sus propias manos. Pero él, en ese momento de soledad en el desierto, aprendió muchas cosas muy importantes que le ayudaron en su vida. También olvidó algunas cosas que había aprendido en Egipto y que no le iban a ser útiles para la misión que Dios tenía para él. Así que en el desierto, ¿qué dones más utilizó? Bueno, en la soledad de las montañas, inspirado por el Espíritu Santo, escribió los libros de Job y Génesis. Así que Moisés siguió utilizando sus dones en el desierto. Vamos a ver esta tercera pregunta. ¿Cómo le enseñó Dios a usar sus dones en la zarza? ¿Cómo le enseñó Dios? Vamos a ver, en las lecciones vimos cómo esas zarzas ardía y no se consumía. Pues un día, pastoreando sus ovejas, vio una zarza que estaba allí en el fondo, que ardía, pero no se quemaba. Era algo sorprendente que él nunca jamás había visto. Entonces una voz lo llamó y cuando lo llamó, él llegó inmediatamente y le pidió como un acto de reverencia y humildad que se quitase los zapatos, los calzados de sus pies, porque estaba ante la presencia de Dios. Dice la Biblia, porque el lugar que tú pisas, santo es. Así que Moisés inmediatamente se quitó el calzado de sus pies. Dice que Dios le habló y le dijo que había llegado el momento de que el pueblo de Israel fuese liberado. Entonces Moisés, yo creo que escuchó pacientemente, como había aprendido pastoreando las ovejas, lo que Dios le decía. Pero entonces dice que cuando Dios le dijo eso que había que liberar al pueblo de Israel, que era este momento el que tenía que hacerse, Moisés comenzó a poner excusas. ¿Cuántas veces no ponemos excusas nosotros? Mamá nos dice, hijo, vas a ir a la tortilla. Mamá, estoy cansado, pero mamá, ponemos excusas. No es algo personal, pero suele pasar con los adolescentes. Así que para Moisés poner excusas con Dios fue algo normal. ¿Cuál fue la primera excusa de Moisés? Bueno, los israelitas no me escucharán. Dios, ¿por qué me pides que vaya y yo les hable? Los israelitas van a decirme, este hombre que se burlarán de mí, no creerán que Dios se me ha parecido a mí. Esa fue la primera excusa de Moisés. ¿Cuál fue la segunda excusa? ¿Recuerdan? Si estudiaron la lección, deben de recordar que le dijo, no puedo hablar, no tengo facilidad de palabra, me cuesta mucho trabajo hablar, Dios. ¿Por qué me mandas a mí a liberar a ese pueblo si yo no sé hablar? Recuerdan que esa fue la segunda. ¿Y cuál sería la tercera? La tercera excusa fue, ¿sabes qué? Busca otra, envía a otra persona. Hay alguien mejor que yo, envía a otra persona, por favor. Esas fueron las tres excusas que Dios recibió de parte de Moisés. Entonces, Dios respondió a cada una de sus excusas. Así es, niños. La primera excusa fue, los israelitas no me escucharán, se burlarán de mí. Entonces Dios respondió, Dios le dio a Moisés el don de hacer milagros, de convertir una vara en serpiente, de provocar una enfermedad en la mano. Recuerda, la lección dice que de repente salía así, de repente la guardaba y estaba limpia, de convertir el agua en sangre. Dios le dio la respuesta a Moisés. Le dijo, ¿cómo que no te van a creer si vas a hacer todas estas cosas que yo te dije que hagas? Moisés no sabía qué decir, pero entonces dijo la segunda excusa, no tengo facilidad de palabra, le digo, me cuesta mucho hablar. Y entonces Dios le respondió de la siguiente forma, Dios le dio el don del habla para que pudiera hablar con fluidez y comunicar los mensajes que Dios tenía para el pueblo de Israel. Entonces Dios da la segunda respuesta. Y para la excusa número 3 que le dijo, envía a otra persona, Dios también le dio una respuesta, niños. Dios les dio el don de la colaboración. O sea, primero Dios le dio el don de hacer milagros, después le dio el don del habla y ahora en la tercera excusa Dios le da el don de la colaboración.
le dijo, envía a tu hermano Aarón y él te va a ayudar. Yo voy a enviarlo contigo, no te preocupes. Él te va a ayudar. Bueno, Moisés se fue de frente de la zarza muy confiado de que Dios le daría todos los dones que necesitaría él para poder cumplir la misión que tenía por delante. Qué hermoso que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Y qué hermoso es que Dios nos capacita, nos enseña, nos anima, nos motiva. ¿Será que tiene un Dios para ti en este día? ¿Será que en este sábado tú te estás poniendo a pensar qué excusa le pongo a la maestra? ¿Qué excusa le pongo a mi mamá? ¿Qué excusa le pongo a Dios? Saben, niños, Dios tiene una respuesta también para ti. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y sabía en ese momento cuando le hablaba en esa zarza lo que era mejor para Moisés. Entonces, Moisés se fue de ese lugar, se fue de la zarza ardiente, sabiendo que Dios iba a estar con él. Saben, si ponemos todo esto que hemos repasado en este momento de nuestra lección y lo aplicamos a nuestra vida personal, debemos de agradecer a Dios por todos los dones que Él nos ha dado. Saben que cada uno de nosotros por lo menos tenemos un don. Si no sabes qué don tenemos, pues pidámosle a Dios que nos muestre cuál es nuestro don. Nuestro don es el de canto, nuestro don es el de predicar, nuestro don es el de escuchar, nuestro don es el de ayudar, nuestro don es el de, no sé, hay tantos dones que hay en este mundo. Cuando ponemos nuestro pequeño don, creemos que es pequeño, pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, Él puede hacer grandes cosas con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Dios es maravilloso. Oremos para que Dios nos ayude a usar nuestros dones para bendecir a los demás. Recuerden que si un don no lo usamos, se nos será quitado. Así que necesitamos reforzar nuestros dones, nuestros talentos. Aprendamos, niños, a colaborar con otros que tienen dones complementarios a los míos. Por ejemplo, si un niño sabe tocar y yo sé cantar, podemos unir nuestros dones y juntos hacer algo maravilloso. Nosotros también tenemos una salsa que arde delante de nosotros, niños. ¿Saben eso? Porque en nuestra disponibilidad, me enredé, ¿verdad? Tenemos una zarza donde podemos escuchar la voz de Dios. ¿Saben cuál es esa zarza? La palabra de Dios, la Biblia es nuestra zarza. Allí nosotros podemos escuchar la voz de Dios hablándonos y diciéndonos, sí puedes, a todas nuestras excusas. Recordemos que Dios está más interesado en nuestra disponibilidad que en nuestra habilidad. Quizás no somos hábiles, todavía se nos traba la lengua al hablar, pero Dios está listo a apoyarnos porque sabe que queremos hacerlo. A veces no es que no podamos, es que nos falta el querer hacer las cosas. Necesitamos tener disponibilidad. Que te invitaron a participar con el misionero, aquí estoy, quizás no soy muy bueno aprendiéndomelo. Lo voy a leer, no importa, pero quiero hacerlo. Eso es lo que Dios desea de nosotros, que tengamos la disponibilidad. Él ve eso en nosotros, queridos niños. Aunque pongamos excusas, niños, Dios te seguirá amando y llamando para que realices su obra. Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para hacer su obra. Confiemos en Él para poder llevarla a cabo. Jesús nos llama a bendecir a los demás con las habilidades que nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Saben? Moisés pasó su vida desde una canasta hasta el desierto, ¿verdad? Recuerdan la canasta, el palacio, se fue al pozo, llegó a la tienda de Jetro, conoció a su esposa, estuvo en el desierto 40 años, pero regresó a Egipto porque había un plan para Moisés, porque Dios quiso usar sus dones en Egipto. ¿Qué será qué es lo que quiere para ti y para mí en este día, en este año, en este momento? ¿Qué desea Dios que hagas tú para ayudar a tu prójimo? Saben, les voy a contar una historia que me llamó mucho la atención, que sucedió hace algún tiempo, titulada El limpia parabrisas. Saben, era cerca de las 11 de la noche cuando había dejado a alguien en el camino, nos cuenta esta persona. La llevé a su casa, dicen, y tocó justo el semáforo en rojo y se detuvo.
una persona caminó hacia el vehículo e inmediatamente puse el seguro, dice. Era un joven con el rostro sucio que movía su mano derecha con un trapo pretendiendo limpiar el parabrisas. Inmediatamente dije que no. Sin mucho entusiasmo, dije, no, 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 no. Pero la persona empezó a insistir. Claro, empezó a insistir como que le limpio, como no con ese entusiasmo para limpiar. Él insistió y la paciencia de la persona que iba en el carro se agotó. Sintió como la sangre se le subía a la cabeza porque se enfureció y bajó el vidrio de inmediato de su ventana y entonces casi gritándole le dijo, ya te dije que no, no quiero que limpies mi carro. Me fijé detenidamente en su rostro y observé que su rostro estaba sucio, pálido y con una expresión de tristeza tal que no pude sentirme más mal por haberle gritado. Y inmediatamente dije, con ese trapo sucio vas a ensuciar más el vidrio. Él bajó su cabeza y guardó silencio. La actitud humilde de ese joven impactó. Esta persona dice que se sintió un poco incómodo y para tratar de suavizar la situación le dijo, ¿por qué no te compras un limpiavidrios y así das un mejor servicio? Es que no tengo dinero, contestó. Bueno, pues ahorra y cómprate uno, respondí. Él levantó los ojos y contestó, está bien, señor. El incidente quizás por ser algo tan frecuente en esta ciudad, ¿verdad? Pues llegó a olvidarse en la mente de este joven. Pasó algún tiempo y en cierta noche, en el mismo semáforo, un joven de cabello al viento, que se veía con una sonrisa muy contagiosa, se le acercó elegantemente y alegremente y le preguntó, ¿ahora sí me dejas que limpie tu vidrio? El joven lucía tan radiante como si un rayo de felicidad inundara su cara y su vida. Quedé unos instantes viendo hasta que por fin logró reconocerlo. Justo era el mismo joven de aquel momento. Ahora estaba limpio y su mano derecha tenía un limpiavidrios y entonces le dije, joven, se ve diferente. Y él contestó, sabe, le hice caso. Ahorré y compré un limpiavidrios. Eh, Ahora me va mucho mejor, la gente me ve mejor y desea que yo le limpie el carro. Saben que esa persona que estaba en el carro se sintió muy feliz. Sabía que había sido un poco impaciente con este limpiavidrios, pero sabía que al verle aconsejado hacer algo, había ayudado a esa persona. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras palabras pueden ser para bien o para mal. Nosotros debemos de tener cuidado con nuestros dones que tenemos. Si no los usamos bien, podemos lastimar. Gracias a Dios, este limpiaparabrisas decidió hacer y seguir las recomendaciones que el joven le había dado y le fue mucho mejor en su vida. A veces podemos perder la capacidad de ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Una persona puede ser desposeída, pero con una gran capacidad para mejorar. Solo necesitan a alguien que les grite, a alguien que les diga, a alguien que los anime. No necesitan a alguien que les lastime, necesitan a alguien que les dé la mano, a alguien que les ayude, que lo oriente y que los anime. Y hoy yo sé que tú y yo podemos ser esa persona. Podemos ser como el limpiaparabrisas, que no estemos, que estemos diciendo tantos pretextos como Moisés, pero que al final de cuentas, al oír la buena voz, podamos actuar de una mejor manera. O podemos ser como el joven del auto, que decidió darle buenos consejos a este muchacho. Hoy tienes en tus manos el poder de usar para bien los dones que Dios te dio. Y te invito a que puedas hacerlo. Que en la lección que hemos estudiado en este sábado podamos cooperar unos con otros para poder ayudar a nuestros prójimos.
bendecimos. Dios te pueda bendecir en esta mañana y vamos a terminar leyendo en nuestras Biblias en Romanos 12, 6 al 8. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Y voy a dar lectura para que juntos lo podamos leer. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el de enseñar en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta qué dones tenemos y busquemos siempre en oración a Dios para que Él pueda decirnos qué hacer con cada don que tenemos. Que Dios pueda bendecirte en este sábado. Pásalo muy bien. Dios te bendiga y Dios pueda ser contigo en este día. Bendiciones, niños.